Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a seguir con el tema 2, que es el tema de la iniciación a la genética, y vamos a hablar de todos los procesos que sufren los ácidos nucleicos en nuestro cuerpo, que son la replicación, la transcripción y la traducción. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En el vídeo anterior estuvimos viendo todo el tema de cuáles son los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN, sus diferencias y sus características y funciones. En este vídeo nos vamos a centrar en ver cómo pasamos de ADN a ARN y de ARN a proteínas y por qué esto es tan importante. Pero antes vamos a empezar con una serie de conceptos previos. El primer concepto que tenemos que tener claro es que todo esto está enmarcado dentro del ciclo celular. Tanto este vídeo como el próximo van a explicar las diferentes partes del ciclo celular. El ciclo celular en total tiene 4 fases, que empezarían una vez que la célula está recién dividida, recién nacida la célula hija. Tenemos una fase de G1, que es crecimiento 1 en inglés, growth 1. Una fase S, en la que se va a replicar el ADN, es una síntesis de ADN nuevo, ¿vale? De ahí el nombre S de síntesis. Y una fase G2 o growth 2, que es la que la célula va a crecer en tamaño. En el primer crecimiento lo que ocurre es que solo replica orgánulos y tal, ¿vale? Y en el segundo es cuando ya termina de crecer de tamaño para dividirse. Y luego ya se divide. Entonces, hoy nos vamos a centrar en lo que pasa en G1, S y G2. Tanto durante los 3 procesos que vamos a ver, replicación, transcripción y traducción, son simultáneos, pero los vamos a ver en orden para poder entenderlos, ¿vale? Pero excepto la replicación, que solo ocurre en la fase S, transcripción y traducción va a haber el resto del tiempo, ¿vale? En fase G, 1 o 2 y en fase S. Más conceptos. Lo que vamos a explicar en este vídeo es lo que conocemos como el dogma o el paradigma, como la idea central y principal y primordial en la que se basa toda la biología molecular, es decir, la biología que estudia las moléculas de la biología, es decir, sobre todo puede estar centrado pues eso, en ácidos nucleicos, en proteínas, etcétera, ¿vale? Entonces, el dogma central de la genética, de la biología molecular, que es un campo un poco más amplio pero lo incluye, es el siguiente. El ADN se replica, ¿vale? Además puede pasar a ARN mediante el proceso llamado transcripción y pasar a proteínas en el proceso llamado traducción. Y esto lo engloba todo, ¿vale? Y todos los demás procesos se van a entender en base a este dogma. Porque aunque estudiemos proteínas, no podríamos tener proteínas si no partiéramos del ADN. El ADN es la pieza central, ¿vale? Más conceptos. Recordamos del vídeo primero. Como estamos en una interfase entre la siguiente división, todos los procesos que le van a ocurrir al ADN le ocurren al ADN en forma de cromatina. No de doble hélice, no de cromosoma, en forma de cromatina. Y para recordarlo bien, vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos en esta imagen a la que yo creo que va a ser vuestra izquierda, ¿vale? Va a estar por aquí. Una doble hélice de ADN. Cuando es ARN va a ser solo una cadena, en la doble hélice son 2 cadenas, ¿vale? Entonces, una hebra va a ser un ARN completo o le vamos a llamar una cadena, una hebra de ADN, y si son 2 hebras o 2 cadenas lo llamamos hélice de ADN. Cuando se compacta en un grado intermedio el ADN lo llamamos cromatina, y cuando está totalmente compactado el ADN, la cromatina está todavía más compactada, lo llamamos cromosomas. Ahora veremos, en este vídeo vamos a centrarnos todo el tiempo en la cromatina, en el próximo vídeo, el tercer vídeo, ya nos centraremos todo el tiempo en cromosomas, porque vamos a hablar en el tercer vídeo de la parte de la división. Teniendo en cuenta estos conceptos previos, vamos a centrarnos ya en los 3 procesos que vamos a ver en este vídeo. El primer proceso es la replicación. La replicación es duplicar el ADN que tenemos en la célula. Estamos hablando todo el tiempo de humanos,
¿vale? Aunque esto es aplicable a la gran mayoría de los seres vivos. Cuando una célula del cuerpo humano, ¿vale? Cuando se consigue una célula hija, en esa célula hija solo va a estar la mitad del ADN, porque la otra mitad está en la otra célula hija. Sabéis que hacemos un tipo de bipartición. Entonces, una célula madre se divide en 2 hijas y divide su material genético en esas 2 hijas. Así que cuando la célula hija nace, solo tiene la mitad de material genético. Entonces, lo primero que necesita la célula hija antes de volver a dividirse es duplicar su material genético, y eso es lo que se llama replicación. Vamos a ver un poco las características. La primera característica es que la replicación es semi-conservativa. ¿Qué quiere decir? Que en cada generación de duplicación de ese ADN, en la hélice de ADN va a haber una hebra que es antigua y es la original, y la otra va a ser una copia complementaria de esa original. Cuando el ADN tengo la tablet porque ahora os quiero enseñar imágenes. Cuando el ADN son 2 cadenas unidas entre sí, que ya que se me cayó la tablet, se van a separar y cada una va a servir de copia para la molécula definitiva de ADN. Pues entonces la hebra se va a separar y cada hebra va a servir de modelo. Entonces la mitad va a ser antigua y la mitad va a ser nueva, la mitad va a ser antigua y la mitad va a ser nueva. Por eso se le dice que es semi-conservativa, porque se conserva la mitad del antiguo con la mitad nueva. Antiguamente había otras teorías, ¿vale?, que creían que podía ser completamente conservativa, y entonces las 2 antiguas se separaban, se copiaban las 2 nuevas y ahora las 2 nuevas se unían por un lado y las 2 antiguas se unían por otro. Pero claro, esto es como un proceso extra, ¿no? O sea, os he dicho siempre que todo esto va de afinidad química y electroquímica, no de pensar. Entonces, siempre va a ser el proceso más sencillo, porque cuantos más pasos, más posibilidad de error hay. Y luego había otra que era la dispersa, recibe varios nombres. En vuestro libro viene como, dispersiva o dispersa. Bueno, en vuestro libro no viene, en vuestra presentación sí que viene, para estar aquí. Y la dispersiva lo que hacía era que supuestamente se troceaba el ADN en muchos trocitos, en las hebras, se complementaba y luego se volvían a unir. Pero eso ya sí que saldría mal siempre, sería un caos tremendo. Una de mutaciones no es posible. Entonces, ha habido experimentos en los años 50 en la que se demostró que, aunque obviamente la más lógica es la semiconservativa, se ha demostrado marcando radiactivamente moléculas de ADN que sí es la semiconservativa la correcta. Para replicar el ADN nos hacen falta unas proteínas, unas enzimas que catalizan el proceso. A esas enzimas las llamamos ADN polimerasas. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es polimerizar nucleótidos de ADN en una nueva cadena complementaria a la cadena que estamos usando de molde. Y como es ADN y ADN, pues ADN polimerasa. Hay más, ¿vale? Hay otras que abren la cadena, la hélice, otras que sujetan la hélice abierta, otras que soldan o cosen los nuevos nucleótidos a lo que ya había. En fin, hay más, pero por ahora con que sepamos la ADN polimerasa es suficiente. Y como resultado vamos a obtener de una única hélice de ADN haploide, por tanto el individuo en ese momento, 2 dobles hélices de ADN, y entonces el individuo pasará a ser diploide. Y todo esto va a ocurrir en el núcleo de la célula, ¿vale? Porque es donde está el ADN. Luego veremos que hay otros procesos que van a ocurrir en el citoplasma. Vamos a ver esto paso a paso y ahora sí que os quiero enseñar la tablet. A ver cómo la cojo. Es la misma diapositiva que tenéis, ¿vale? Entonces, lo primero que va a ocurrir en cada uno de los cromosomas que están en forma de cromatina en ese momento, en cada hebra de ADN, el ADN se va a abrir. En el libro vuestro hay otras imágenes y parece que se abre por un extremo. En realidad eso no es real, sino que se abre por la mitad y van a ir hacia los extremos diferentes. Incluso hay algunas especies donde se puede abrir por más de un sitio a la vez para replicar más rápido. Y luego se unen todos al final. Lo que vemos aquí son esas otras proteínas de las que hablábamos que participan en la apertura y que no os he nombrado, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que esta de la esquinita es la imagen de vuestro libro, ¿vale? Entonces, la hebra se abre por la mitad y una vez que se ha abierto por la mitad, las azules, que son las polimerasas, van a pasar hacia un lado de la hebra y hacia el otro lado de cada una de las 2 hebras de la doble hélice de ADN. Y luego aquí estas proteínas son las que os decía que mantienen abierta la hebra, ¿vale? Entonces se va a ir sintetizando un lado hacia aquí y el otro lado hacia aquí. Van en sentidos opuestos. Y al final van como una cremallera, ¿vale? Se van a ir abriendo por un lado y por el otro y al final se separan las hebras. O sea, es como que empiezan así
Y entonces se empiezan a separar por la mitad, se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo hasta que llegan a los extremos y se separan y hay 2 y 2, ¿vale? En total 4. Y una vez que ya se hayan separado, pues obtendremos, como tenéis aquí en la imagen, las 2 hebras. Recapitulando, en la replicación pasamos de ADN con una cromatida a ADN con 2 cromátidas. Es decir, pasar de 2 cromosomas homólogos de una cromatida, pasamos a tener 2 cromosomas de cada tipo de cromosoma, aunque estén en forma de cromatina. El siguiente proceso es la transcripción. Es el segundo paso del dogma de la biología molecular. En este proceso vamos a pasar de ADN a ARN. ¿Por qué? Porque para poder expresar a proteínas, lo que el ribosoma lee para poder hacer proteínas es ARN. ¿Y por qué? Porque esto tiene una ventaja evolutiva, es que el ADN es más estable, químicamente hablando, que el ARN. Se degrada menos y se degrada más lento. Entonces es más interesante para conservar toda la información genética. Pero cuando queremos expresar, solo queremos expresar determinadas cosas en determinados momentos puntuales. Entonces en ese caso nos interesa tener una molécula que se degrade más rápido porque se va a expresar al tiempo que nos interesa y ya, no se mantiene mucho más tiempo. Y eso es una ventaja. Y luego pues al final por evolución el mecanismo ha salido así y es el que ha resultado más favorable y es el que se ha ido heredando y manteniendo, ¿vale? Entonces no leemos de ADN a proteína, sino que tenemos un paso intermedio que es el ARN. Vamos a ver cómo pasamos a ese paso intermedio desde el ADN, que es la transcripción. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pasar de ADN a ARN porque el ARN es ventajoso a la hora de expresar la información genética. Hemos dicho que es un paso intermedio y ocurre en el núcleo. Pero una vez que el ARN ya esté sintetizado, ya se haya fabricado, se haya producido, va a salir del núcleo al citoplasma. Porque el último paso ocurrirá en el citoplasma, ¿de acuerdo? Y van a sintetizarse los 3 tipos de ARN, bueno hay más tipos, pero los 3 tipos de ARN que hemos visto, el ribosómico, el de transferencia y el mensajero, los 3, ¿vale? Los 3 se van a sintetizar en el núcleo, los 3 van a salir al citoplasma y allí yo luego ya harán la traducción. Vamos a centrarnos ahora en la transcripción. Si antes estábamos polimerizando nucleótidos para hacer una nueva cadena de ADN, ahora estamos polimerizando nucleótidos para hacer una nueva cadena de ARN. Entonces ahora la enzima, la proteína que va a catalizar este proceso, se llama ARN polimerasa. ARN polimerasa. Se me olvidó decirlo antes, lo digo ahora, la veréis muchas veces abreviadas como ADN o ARN pol. Si es ADN pol es ADN polimerasa, si es ARN pol es ARN polimerasa. Más enzimas, por supuesto, otra vez, las que te abren la hebra, las que te la mantienen, las que soldan, todo. Pero con que no sepamos la ARN polimerasa, suficiente. Y como resultado es que de la doble hélice de ADN se va a abrir, una hebra se va a leer, hay una que está en el sentido correcto y la otra no se lee, ¿vale? En el sentido correcto para que el mecanismo enzimático funcione. No os voy a explicar más por qué. Entonces a esa hebra le llamamos molde. Y la otra hebra es la hebra no molde, ¿vale? No se usa y punto. Entonces, el ARN es complementario a la hebra molde. Y cuando el ARN se termine de transcribir, tendremos una hebra de ARN que luego tendrá su estructura tridimensional, porque hay una serie de modificaciones y maduraciones en el ARN. Y será una única cadena, ¿vale? No será doble, no tendrá complementaria. Es complementaria al ADN molde, pero ya no está unido al ADN molde, ¿vale? Es el que ya se ha sintetizado, o sea, se empieza a leer desde aquí hacia allá y conforme ya se va separando, esto estaría unido antes a esta parte de la cadena, ¿vale? Esto rojo estaría unido a esta parte de la cadena, cuando ya se va soltando, pues se queda ahí y esta es la parte que se está leyendo ahora y sintetizando ahora y que se irá soltando después, ¿vale? Cuando se suelte del todo, ¿vale? Si esto era, vamos a ponerlo así, esto era la doble hélice, aquí hay otra doble hélice que puede ser, por ejemplo, el homólogo, el cromosoma homólogo, en forma de cromatina. Aunque aquí lo dibujan en forma de hélice, no en forma de cromatina, cuidado con eso, ¿eh? La imagen de la cromatina es más compacta, eso es como, con esas, como si fuera una espiguita con ruedecitas a ambos lados, que son las histonas. Entonces aquí tendríamos los nucleótidos de ARN que están entrando y el ARN que está saliendo, y aquí otro también hay que está saliendo del núcleo. Una vez sintetizado y madurado, ¿vale? Entonces cuidado con eso. A forma de recapitulación,
En la transcripción pasamos de una hebra molde única de ADN que es complementaria a la hebra recién sintetizada de ARN, ya sea ribosómico transferente o mensajero, ¿vale? Y van a pasar, una vez que esto ocurra en el núcleo de la transcripción, van a ir los ARNs al citoplasma para hacer el siguiente proceso. ¿Cuál es el siguiente proceso? El siguiente proceso es la traducción. Vamos a traducir de ARN, que eran ácidos nucleicos, a proteínas, que es otra molécula, es biomolécula, pero es una biomolécula diferente, por eso lo llamamos traducción. Porque ya no vamos a tener ATGC o AUGC, que eran los nucleótidos del ADN y del ARN respectivamente, sino que vamos a tener aminoácidos. Entonces, hay un código genético que nos va a permitir traducir. Ahora lo vamos a ver. Entonces, para la traducción van a participar, ya no hay una polimerasa, ¿vale? Lo que vamos a tener es el ARN ribosómico, que junto con otras proteínas va a formar los ribosomas, el ARN transferente, que es el que va a transferir de los aminoácidos que hay sintetizados en el citoplasma, porque hay aminoácidos en el citoplasma como materia prima. Igual que en el núcleo tiene que haber nucleótidos que pueden ser reciclados de otras cadenas o sintetizados, recién sintetizados, en el citoplasma va a haber aminoácidos que pueden ser reciclados de proteínas antiguas o recién sintetizados, o se han conseguido mediante los nutrientes, la alimentación, ¿vale? Entonces, ¿quién va a participar? Van a participar el ARN ribosómico, que junto con proteínas va formando los ribosomas, el ARN transferente, que va a ir cogiendo los aminoácidos del citoplasma y los va a ir llevando en función del código genético y de lo que le marque el ARN mensajero, y luego el ARN mensajero, que es el que contiene la cadena, las instrucciones para formar de la cadena de ácidos nucleicos a formar la cadena de aminoácidos y formar la proteína. Además, para conseguir proteínas maduras, porque como estáis viendo todo esto siempre acaba madurando, tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que es el que tiene adheridos los ribosomas. Van a entrar, una vez que salga la cadena de proteínas, de aminoácidos, va a salir del ribosoma, va a entrar en el retículo endoplasmático rugoso para madurar, y luego también va a entrar al retículo, saldrá otra vez al citoplasma y entrará en el aparato de Golgi también para terminar de madurar. Luego todo esto no es que salga así flotando, sino que van con vesículas, ¿vale? Dentro del aparato de Golgi y todo. Resultado de todo esto, proteínas maduras y funcionales. Y por supuesto, como estoy diciendo todo el rato, ocurre en el citoplasma. Con respecto al código genético que estábamos hablando, en el primer vídeo decía que con 4 letras había combinaciones suficientes, porque lo que vamos a hacer es que vamos a combinar las letras de 3 en 3. Entonces podemos tener 3 nucleótidos, y 3 nucleótidos significan un aminoácido. Entonces, si hacemos que de las 4 letras posibles combinamos 3, eso se hace, si sabéis combinatoria de matemáticas, que deberíais, porque en tercero de la ESO habéis dado, es 4 elevado al cubo, a la potencia de 3, y entonces tenemos 64 posibilidades diferentes de combinaciones de letras que nos van a dar diferentes combinaciones de aminoácidos. Cuidado, aminoácidos hay unos 20, es decir, que tenemos más combinaciones de letras que de aminoácidos. Y es que hay varias letras que dan el mismo aminoácido de forma repetida. Y esto tiene un sentido biológico, que es evitar las mutaciones. Si por casualidad una letra cambia, la que es súper importante y que nunca puede cambiar es la primera. La segunda, bueno, y la tercera si cambia casi que nunca pasa nada. O si el aminoácido que se sintetiza es muy parecido a nivel electroquímico y no suele pasar nada a nivel de macromolécula de proteína. Entonces, la gracia es que gracias a estas 3 letras tenemos un sistema de soporte antimutaciones, porque se va a seguir entendiendo el mensaje, se va a seguir entendiendo qué aminoácido es, y además tenemos combinaciones suficientes y más que de sobra. Vamos a ver ese código genético. Lo tenéis aquí, en la tabla, en la columna de la izquierda está marcado, espero que sea la izquierda, si no es la que más pega con el extremo de la pantalla. La primera base, siempre AUGC, arriba de la tabla la segunda base en orden, y aquí en la columna que pega más hacia mí, que es la derecha creo, espero, la tercera columna. Entonces combinamos uno de cada y cruzamos, y salen dentro, en la matriz, los distintos combinaciones de 3 nucleótidos. A la combinación de 3 nucleótidos le llamamos de 2 maneras: triplete o codón, ¿vale? Codón con una sola N. El caso es que, como veréis, pues
podemos llegar a tener 4 veces el mismo aminoácido o 3 veces y uno diferente, pero son aminoácidos relativamente similares. Esos aminoácidos se van a encadenar entre sí y van a formar una cadena de proteína que luego madurará y será una proteína madura y funcional. Que os he puesto. Podéis ver que todo esto ocurre en el citoplasma y los pasos, ¿no? En plan, el ribosoma se une con el mensajero, el transferente le va trayendo los aminoácidos y acaba saliendo la proteína completa. Lo que quería haceros especificaros es que veis estas formitas de aquí, que las tenéis también en la presentación, que representan los 3 ARNs que conocemos, el mensajero, el transferente y el ribosómico. No son representaciones muy fieles porque no se ven bien las cadenas, entonces me gustan más las representaciones que os he puesto aquí abajo, porque nos podemos hacer una idea mejor de cómo es la cadena monocatenaria, la hebra monocatenaria de ARN y cómo se encuentra en cada uno de los 3 ARNs, el mensajero, en el transferente y el ribosómico. Para recapitular y finalizar, la traducción, conseguimos pasar de ácidos nucleicos tipo ARN, en concreto siguiendo el mensaje, el código que viene en el ARN mensajero, a proteínas, mediante un código genético que lee los nucleótidos de 3 en 3 que se llama triplete o codón. Y cada triplete o codón va a dar lugar a un aminoácido. Con el sistema de seguridad del código genético que si cambia un poco no pasa nada, mientras que sea el último de los 3 tripletes. Si es el primero, estamos muertos. Mutación al canto. Y por último, deciros que esto pasa en el citoplasma. Entonces hemos visto replicación de ADN, duplicamos la cantidad de ADN, pasamos de haploide a diploide. Ocurre en el núcleo, ADN polimerasa. Transcripción dentro del núcleo. Con la ARN polimerasa pasamos de ADN a ARN. El ARN sale del núcleo al citoplasma, tenemos los 3 tipos y ahora los 3 tipos se van a unir entre sí, se van a ayudar entre sí para pasar de ARN a proteínas en la traducción con el código genético. Y ese es el vídeo de hoy. Cualquier duda, cualquier cosa, cualquier imagen que no se haya visto bien, cualquier error de concepto que no haya terminado de comprender, me lo dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.